Cuando tenía 23 años me casé y con mi esposo nos fuimos a vivir a la casa de mi tía. Su casa estaba ubicada en la comuna de Independencia en Santiago, específicamente en la calle San Luis, en un sitio con casas antiguas de adobe. Mi tía se llamaba Nina y creía mucho en las brujas. De hecho, iba regularmente a Puente Alto o a casas aún más viejas que las nuestras a visitarlas. Mi tía tenía una muñeca de porcelana de unos 50 centímetros. A la muñeca no le funcionaba uno de sus ojos, así que siempre estaba cerrado, mientras que el otro permanecía siempre abierto. La cara de la muñeca estaba quebrada, pero mi tía se la había arreglado con pegamento. Usaba un vestido, un sombrero y zapatos de charol con suela. Mi tía la mantenía siempre sentada en un sillón del living, pero la muñeca era muy extraña, muy rara. Parecía que cuando uno caminaba por delante de ella te seguía con la mirada. Cuando la muñeca no estaba en el sillón era porque mi tía estaba acostada con ella, conversando, peinando e incluso cantándole en algunas ocasiones. Llegué a vivir en junio a la casa de mi tía y para el día 23 del mismo mes, para San Juan, me dijo que tendría que hacer el viaje que hace todos los años en la misma fecha. Antes de irse, mi tía preparó la mesa como si fuera a recibir muchos invitados. Habían vasos, servicios y todo lo necesario para dar una gran fiesta. Esa noche mi marido no quiso dormir en casa. Él sabía todo lo que estaba por venir. Pero lo peor de todo fue que él me dejó encerrada con llave en nuestra pieza, que era justamente la última del fondo del cité. Eran otros tiempos, y este tipo de prácticas no sonaban tan descabelladas como lo harían en estos tiempos. Eran las 12 de la noche en punto y me estaba fumando un cigarro en la pieza, cuando empezaron a sonar los vasos, los platos, el servicio, tal cual como si hubiera una fiesta en la casa de mi tía. Se escuchaban conversaciones y mucho olor a cigarrillo, pero nunca se sintió que se abriera la puerta de la calle o que hubiera entrado alguien. La casa estaba totalmente a oscuras. Yo en mi pieza comencé a rezar pidiéndole a Dios que llegara alguien para que me abriera la puerta. Sentía mucho miedo con lo que estaba ocurriendo, cuando de repente escucho ruidos en el patio. Me asomé por la ventana para ver quién andaba ahí, y era la muñeca de mi tía. Estaba de pie en la puerta de la calle mirando hacia el comedor, como si estuviera viendo todo lo que ocurría en la fiesta. La muñeca se percató inmediatamente de que la estaba viendo y vi claramente cómo desde la puerta se fue caminando hacia el sillón y se sentó en él. Sentí un terror indescriptible. Me metí en mi cama y lloré toda la noche. Cuando al otro día llegó mi tía, me dijo claramente que yo tenía que quedarme callada y que no debía contarle a nadie lo que había ocurrido, porque la cena que ella hacía cada 23 de junio en la noche de San Juan era para agradecer a todas sus almas que la protegían. Me contó también que con la mujer de Puente Alto y la muñeca tenían un pacto. Cuando ella no estuviera en su casa, la muñeca tendría que cuidarla. Casi me volví loca con lo que mi tía me confesó. Tomé mis cosas y me fui de su casa. Con el paso del tiempo, mi tía falleció muy mal. Su cara terminó totalmente desfigurada, pero nunca pudieron diagnosticarle una enfermedad en concreto. Después de la muerte de mi tía, mi hermano llegó a vivir a su casa, y lo primero que hizo fue quemar la muñeca y enterrar sus restos en una plaza que se encontraba al final de la calle. Pero su hija fue a desenterrarla. Sacó la muñeca de ahí porque decía que era de su tía Nina, y la casa era el lugar al que pertenecía. Desde que la muñeca volvió a casa, mi cuñada comenzó a sufrir la misma enfermedad de mi tía. Fue simplemente horroroso. Cuando recuerdo todo lo que pasó, me da pánico. Se me erizan todos los vellos de mi cuerpo. Hasta el día de hoy, cuando mis hijos me muestran una muñeca, siento mucho miedo. Fue realmente terrorífico.